Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Yori, ¿desde dónde se comunica? Departamento de Nariño. Nariño, ahorita mandaba un saludo, bueno, a gente ahí en Pasto. Departamento del Nariño, ¿en qué parte está exactamente, Yori? En este momento me encuentro en el municipio de Los Andes, Sotomayor, zona abrigada, caliente. No me tape el micrófono, porfa, Yori. Ok, ¿ahí me escuchas? Eso, perfecto. ¿En qué lugar está? En Los Andes, Sotomayor, Bueno, Nariño. en Nariño. ¿Y qué historia desde el Nariño nos quiere usted compartir esta noche? Adelante. Bueno, la historia es personal mía, que me sucedió en el año 2016 más o menos. Sí, Bueno, te cuento que, bueno, aparte de trabajar en de comunicación, soy miembro de la iglesia, lo cual en aquel año me mandaron a una misión unas veredas. Y en esta vereda te cuento que estuve ahí trabajando con la comunidad durante una semana entera y una noche, como tipo 1 de la mañana, me despertaron. Lo cual era una niña como de 4 o 5 años que estaba ahí jugando, creo que era. Entonces prendí la luz, la miré que estaba ahí jugando. Era una niña blanquita, mona, que estaba jugando. Le pregunté que qué hacía esas horas ahí. No me contestó, solo se rió, se llevó un rato ahí, luego se fue. Bueno, tal lo cual no me pareció nada del otro mundo. Al otro día me desperté ya, le pregunté a la señora de casa donde me estaba hospedando, le pregunté que quién era la niña que estaba a esa hora de la mañana despierta. Lo cual la señora me dijo que no conocía a la niña, más así como la describí. Que ahí había un niño de 8 años, pero no había ninguna niña. Bueno, y así. Y cuya niña yo ha estado acompañándome durante estos años. Estuve trabajando en una emisora por acá mismo en Nariño y también la he mirado. Se me atraviesa, a veces me abre, cierra las puertas. He estado con mis compañeros del trabajo, también la han mirado que se la pasa por ahí caminando o jugando. Pues actualmente ya me parece normal verla porque ya es como ya hace parte de mí, que anda conmigo para donde voy. Y también tengo mucho de mirar esas cosas como raras, como fantasmas que andan como si se rondando. Estuve trabajando en una parroquia durante 3 años y medio y ahí ha estado esta niña. Y también he mirado unos seres como sombras que andan en esta casa, lo cual he preguntado a algunos a otros que por qué se mira esas cosas. Son como fantasmas que tratan como si se de atacarme, porque uno incluso llegó el otro día a dejarme privado, que no me dejó moverme. Trataba de moverme por un lado y otro, no me dejó, me tenía yo ahí quieto. Lo único que pensaba era cómo poderme librar de este ser, porque en sí no es un ser positivo, como si fuera algo maligno que siempre me ha atacado. Y lo de la niña,
es que esa respuesta no la tengo, porque siempre está a donde voy. Pero no ha logrado, Yori, no ha logrado entablar tal vez una comunicación con esa niña, como usted la describe, la chiquita, no han logrado hablar algo que ella le diga algo, simplemente lo acompaña y ya. Pues sí le he hablado, le he preguntado cosas, quién es, solo me sonríe. O cuando estoy dormido me habla al oído para despertarme o algo así. Y no la ¿Cómo asocia, sabe decir qué alto? y no la asocia Yori con alguien de pronto que falleció, un ser querido, alguien que de Pues pronto se ha convertido como en sí, su angelito de la guarda. pues según estuve investigando, le pregunté a mi madre, que le dije cómo era esta niña, así. Les dice que mi hermana mayor falleció a la edad de 4 años. Yo tenía 2 años cuando ella falleció. Le dije, vea, esa niña es así y así. Dijo que posiblemente sea ella. Incluso le pregunté a una tía, que es una abuelita, y le pregunté, vea, hay un fantasma que siempre me acompaña, que es así. Ella es su hermana, me dice. Ella dice que es un ángel, como tú dices. Ah, pues puede, Atacarme y cosas puede, negativas no lo hace. pero No lo mire, hace. pero tiene sentido, puede que sea su hermanita que lamento mucho que ha fallecido y se convirtió tal vez en un angelito. Y como usted tiene ese don, como bien lo describe, a lo mejor la ve. De pronto usted, Sí. le tengo una pregunta, Yori, usted, hombre de la iglesia. Ajá. La gente tiende a decir, y creo que las películas nos han vendido mucho esto, que donde está la religión, donde está la iglesia, los conventos, los monasterios, tiende a haber actividad paranormal porque es una batalla espiritual, entonces los demonios buscan atacar a los padres, atacar a las monjas, entrar en la iglesia, perturbar y atormentar, claro, digámoslo así, a sus rivales, llamémoslo así, en esa batalla espiritual. Usted con el don que tiene, Yori, en las iglesias, ya contaba usted, ve como una especie de espíritu de todo, pero usted de pronto percibe demonios, percibe malas energías en las iglesias o al contrario son lugares sagrados donde el Sí. mal y los fantasmas no entran porque sienten, pues obviamente sienten mucho miedo de la No. luz. ¿Qué nos puede contar de eso? No, esa parte que tú dices que sea que dentro fantasmas, sí. Sí, sentido esas energías negativas. Incluso he llegado a sentir que las cosas se mueven, que llegan, como decía, a atacarlo. Incluso hace poco, hace como unos 3 meses, salí de una parroquia que estaba trabajando. Sentí que la puerta del templo me la cerraron en la cara a atacarme, a tratar de que no salga. Pero lo que tú dices sobre esas cosas, señales y energía negativa, sí, se siente bastante pesada. Siento como si lo estuviéramos yo a tratar de ahogar para que tú sientas ese miedo y salgas corriendo, te pierdas de ahí. Más solo a las iglesias, los monasterios, que tú dices, sí, bastante energía negativa que a uno digamos, si una persona tiene bastante miedo, no aguanta salir corriendo. Ok, ¿y usted cree que es por eso, por esa batalla espiritual que existe y estas malas energías buscan atormentar o enfrentarse a esas buenas energías? La verdad, sí. Sí, porque una persona que es bastante, digamos, se lleva orando, rezando, como quieran llamarle, lo ataca más. Incluso he tenido compañeros míos del seminario que sí fueron atacados netamente por eso. Incluso llegaron a sacar que renuncian a ese camino porque sienten que lo están atacando mucho y deciden alejarse para no seguir este camino, porque las energías negativas o fantasma o como quieran llamarle van a atacar directamente a la persona que sigue más a Dios, podríamos decir.
Ese miedo de que si el enemigo va a atacarlo a uno para que renuncie a ese camino que se ha propuesto. O sea, tiene más probabilidad que un demonio ataque a alguien que hace oración, que de pronto lee su Biblia, que asiste a la misa, al no creyente. O sea, porque el demonio dirá, o los demonios, las malas energías dirán, ¿para qué voy a atacar a ese si ese no cree? Ataquemos al que sí cree. Aunque también a eso le ataca a la persona que es atea, como podemos decir, que no cree en nada. Pero sí, por el lado cristiano, religioso, como quieran llamarlo, sí lo ataca bastante. Le pasan y suceden situaciones bastante fuertes. El miedo que a uno lo invade en esos lares y encontrando esos fantasmas en los templos o iglesias, monasterios donde he estado, sí se siente ese miedo de que algo o alguien lo está mirando para que uno sienta ese miedo que la piel se le pone como el de gallina. Pues mire, nuestro amigo Yori desde Nariño, le agradezco por participar en el cartel paranormal y responder a mis preguntas, porque mucha gente es creyente de eso. Mucha gente cree que donde está la luz, la religión, donde está Jesús, donde están los creyentes, se produce mucha actividad paranormal y uno diría, pero ¿por qué? Si son lugares sagrados, pero piénselo como por una batalla espiritual, ¿no? Por una guerra espiritual. Pues donde están los buenos, allá van a llegar los malos a atacar. Como la guerra real, ¿no? La guerra real. Ah, ese es el enemigo, a ese van a darle. Si usted está imparcial y no está metido en la guerra, no le dan. Y de pronto así actúan los demonios. De pronto el demonio pasa por la casa de Paul y dice, no, ese man, qué man pecador, ¿para qué lo va a fregar? Camine y le cascamos allá, al que está arrodillado allá rezando, ese es el que hay que darle. Hay que asustarlo para ver si logran el objetivo, como bien decía él. Se van, dejan eso, ¿no? A lo mejor muchos padres dicen, tengo que renunciar a esto, porque no me dejan dormir los espíritus. Aquí el monseñor Andrés Tirado, que tanto participa con nosotros, que hace liberaciones, nos cuenta. Lo atormentan mucho, como él le dice, los chukis, porque él es un rival de ellos. Y él dice, por eso me atacan, porque soy el enemigo. ¿Para qué van a atacar a alguien que no es enemigo? ¿Mm? Es interesante. Y mucha gente, claro, habrá gente que no cree y lo empiezan a atacar los espíritus y empiezan a creer. Pero mucha gente dice que la mejor protección muchas veces, como ustedes lo han oído seguramente, que dicen, ¿cuál es la mejor protección para la brujería? No creer en ella. Sí, estoy estacionado. Ah, bueno, es que está en un altavoz tal vez. Sí, ya lo pongo normal. Eso, póngalo normal, ayúdeme ahí, amigo conductor, para que lo digamos Sí. al pelo. Listo, ¿me escucha normal ahí? Eso, mejor. Ahora sí, cuéntenos la historia, bienvenido. Ya, resulta de que nosotros vivíamos en una casa al frente del río Tuluá, eso queda acá en Tuluá, Sí. ¿ya? En el municipio del Valle, ¿ya? Entonces, diagonal a esa casa hay un puente, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba más pequeño, yo no estaba bautizado. Entonces, yo estaba jugando pues con los niños y me echó un sapo verde, ¿ya? Entonces, en esa casa donde nosotros vivíamos, no sé si habían jugado con la tabla Ouija, no sé si habían hecho sacrificios en la casa, no sé qué habían hecho, pero el hecho era que después de las 9 de la noche,
Después de que usted apagara la luz, usted veía sombras, usted veía personas, usted veía de todo. Siempre en la noche. Yo, como no estaba bautizado, yo era el que más veía eso, presenciaba las cosas. En las tardes también se veía, por ejemplo, que pasaba un bulto, o sea, como una persona, pues, como de la cadera hacia arriba, pasaba de la cocina hacia el baño, y usted se asomaba y no había nada. O sea, la persona iba levitando más o menos por ahí unos 90 centímetros del piso, siempre pasaba. Entonces, en esa casa asustaban tanto que muchas veces pues salíamos todos pues a hacer alguna vuelta o tal cosa, y la puerta por dentro se trancaba, o sea, como que trancaban la puerta. Una vez llegamos nosotros de hacer una vuelta y llegamos todos normal, ¿no? Y fuimos a abrir la puerta y la puerta no abría, y le dábamos, la empujábamos, le hacíamos una cosa, le hacíamos la otra y nada, la puerta no abría. Entonces al frente de la casa había un muro, nos sentamos sobre el muro para esperar que llamara al dueño de la casa pues para que viniera a solucionar el problema y nada. Cuando llegó a la puerta y solita se abrió, ¡rum! La puerta solita se abrió, ¡ram! Fuimos a mirar, no tenía trancas, no tenía nada. En esa casa era horrible vivir, porque en esa casa de día, de noche, por la tarde, por la mañana, a la hora que fuera asustada en esa casa. Entonces, referencia a eso, una vez estábamos con mi hermana ahí como que iba al río, estábamos con mi hermana ahí después de las 6 de la tarde, como a las 6:30 de la tarde más o menos. Sí. Entonces cuando con mi hermana vimos que el muro se creció, ¡brum! Más o menos a la altura de unos 2 metros, y se abrió como un portal, y por medio de ese portal al lado derecho iban unas, como, no sé si eran ánimas, no sé qué eran, pero eran unas personas como con unas túnicas, de esas que como que usan los padres, pero iban con la cabeza tapada. Al lado izquierdo iban las personas con unas túnicas grises, y al lado derecho iban con unas túnicas blancas. Y recorrían más o menos, por lo menos unos 60 metros de salir de portal, y hacían como el estilo de una L, y se metían, y en el muro había otro portal, y se metían como hacia el portal. Y pues usted sabe que cuando uno está pequeño, uno es inocente. Yo fui y me asomé allá, y había como en ese, o sea, viendo ese portal hacia adentro, había como una mesa redonda allí, y entonces al lado izquierdo se paraban las ánimas, no sé si eran ánimas o no sé qué eran, se paraban ahí y pues como haciendo como una oración, ¿cierto? Y al lado derecho se paraban las otras, y entonces había como una luz blanca que le sellaba, o sea, ellos se corrían un poquito como la túnica hacia atrás, la cabeza, ¿no? Un poquito hacia atrás, y era como un rostro, pero no tenía cara, solamente tenía como el estilo como de la boca, y ahí en la boca les ponían como algo así como un sellamento, no sé qué les ponían, y eso se veía como blanco, ¿sí me entienden? Y entonces cuando le hacía eso, como esa luz blanca que les hacía eso, entonces ya eso iba pasando por cada una de las cosas, ¿no? Entonces cuando ya con mi hermana vimos eso, mi hermana me dijo, no, vámonos de acá porque eso no es bueno. Nos fuimos de ahí, todo eso. Llegamos a la casa, le contamos a nuestra madre, y mi mamá dijo, no, eso puede que ya las ánimas. Entonces digo, ya, eso les pasa a ustedes, porque yo estoy cansado de decirle a ustedes que no se vayan para el río de noche. Y eso cada rato, ahí mismo hay un puente, que por ese puente pasa el tren, también ahí cada rato uno veía cosas. En esa casa era horrible vivir, esa casa la demolieron por ese problema, no sé si es que de pronto tenía algún entierro, no sé, a esa casa algo tenía, porque eso era horrible vivir en esa casa, a toda hora las puertas se cerraban, se azotaban solas.
los cuadros se movían solos. Una vez mi papá tuvo un incidente y vimos llegar la sombra de mi papá, la vimos llegar a la casa. Vimos a mi papá así en la noche, así como él llegaba, lo mismo. Y nosotros lo saludamos, papá, nombre de Dios, y el hombre callado, papá, nombre de Dios, el hombre callado. Entonces, cuando mi hermano mayor llegó y lo fue a coger, pues porque él no nos hablaba, cuando la mano le pasó así derecho, era la sombra de mi papá, ¿sí me entiendes? Llegamos nosotros y nos acogimos y nos protegimos pues ahí como con la cobija. Los días nos levantamos, cuando el papá le metieron un machetazo en la cabeza, era la sombra del Dios que le había pasado ese incidente. Gracias a Dios no murió. Y referente a lo del sapo que yo le dije que había matado, en las noches, como yo estaba sin bautizar, yo sentía que me arañaban la espalda, que me hacían cosas en la espalda. Cuando ya me bautizaron, ya dejé de ver muchas cosas, dejé de sentir lo que sentía, yo no podía dormir, yo en las noches no sé qué era lo que me atormentaba porque sería mentiroso decir, pero sí sentía que me tocaban, que me arañaban, que me hacían cosas en la espalda antes del bautizo. Después de que me bautizaron ya normal. Entonces no sé en qué consiste lo del bautizo, ¿ya? Porque cada que he hablado con personas o niños que no están bautizados, yo veo que ellos como que ven cosas, no sé qué, por lo menos yo tengo un hijo y yo veía que él veía cosas y cada rato se ponía a llorar y todo eso. Y la mamá no cree en cosas, ¿no? Y yo le dije, no mami, bauticemos al niño porque yo creo que pronto algo lo está atormentando. Y desde que lo bautizamos, el niño no volvía a llorar, no volvía a gritar de repente, porque él estaba, por ejemplo, en el corral. Y cuando de repente usted escuchaba los gritos del niño y lo iba a mirar y el niño llorando, desesperado, muchas cosas, y muchas veces él apuntaba y hacía así, y como no podía hablar, y uno miraba y uno no veía nada, ¿sí me entiende? Lo bautizamos y el hombre ya, gracias a Dios, mejoró muchas cositas, ¿oís? Pues Esa es mi historia. Lucía DC, señorita, buenas noches. ¿Qué le ocurrió a usted? Bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, pues yo quería que contar la historia más temprano porque sí estoy un poquito nerviosa, pero bueno. Lo que sucedió fue que anoche, pues que fue el tema de vampiros, cuando fue, creo que llamó una persona para como comentó la historia de los vampiros que eran españoles, bueno, aquí en una finca en Colombia. Sí, fue anoche. Sí. Sí, vino después que creo que la intervención de Robles y bueno, creo que recibieron otra llamada. Bueno, yo la verdad pues tenía que acostarme a dormir. Entonces el resto del programa yo lo escuché por diferido esta mañana, como a las 10 de la mañana, que pues tuve el tiempo de hacerlo. Sí. Yo estaba pues aquí en mi apartamento y hubo una llamada de una persona de una discoteca de un vampiro de galerías. Sí, la de creo que fue de galerías. Sí, un hombre que estaba escuchándoles que se fueron de fiesta y uno de los amigos dijo, ya viene un amigo, que les resumo rápido la historia, dijo, ya viene un amigo que es vampiro y llegó un amigo a la discoteca bastante extraño que no consumió ni una sola gota de licor, sino llevaba un termo con una bebida roja, luego los invitó a la casa de él, donde fueron y seguía tomando esa bebida roja, y era un vampiro y que cerró las cortinas muy antes de que amaneciera y le decía que no le podía dar el sol, y al fin el hombre dijo, yo de aquí me voy porque le dio miedo. Les resumí una historia muy rápido, pero fue más extensa ayer en el Cartel Paranormal. Esa fue la historia. Yo la estaba escuchando esta mañana, estaba escuchando esa historia esta mañana,
porque pues yo dije, escucho el resto del programa. Y en ese momento que yo estaba escuchando la historia, que después la persona dijo que se fueron al apartamento, creo que sí, La fiesta, fiesta, digamos, sí. es como aún más o menos como a mi lado derecho, como unos 20-30 centímetros, se escuchó un sonido como, pero una cosa, no, o sea, un sonido así, la verdad, pues yo quedé como asustada porque yo dije, ¿y esto qué? Yo dije, ¿será que es de pronto de otra parte? Pero no, fueron como unos 20-30 centímetros del lado derecho mío. Yo volteé a mirar, yo dije, ¿será que de pronto es mi gata que está por ahí? No fue. Mi gata estaba dormida, profundamente dormida en otra habitación, pero fue algo muy, pues digamos que yo, o sea, después esta tarde, por ahí me puse a como investigar algo porque sin embargo pues, estaba un poquito nerviosa. Y decían que uno, ese tema de los vampiros, que uno sí, como que, como todo, ¿no? Uno como que los llama esas cosas, llama esas energías. Y pues bueno, digamos que eso fue lo que me pasó a mí. Pues yo la verdad es como que uno dice, no, es algo muy, pues muy extraño, muy raro, como que inclusive para contar uno dice, ¿cómo cuento esto? Porque es algo muy extraño. Y más con un programa de radio, yo no dice, pero sí, eso me sucedió. Y recordé mucho, hace muchos años, una historia de unas personas conocidas que también estaban escuchando, pues en esa época estoy hablando como del 2009, que en esa época pues la gente usaba mucho YouTube porque no era la tecnología como ahora. Y ellos estaban escuchando unas historias de terror, así videos, pues en esa época era como, digamos, la novedad. Y en el primer piso, estaban en el tercero, en el primer piso botaron algo fuerte y ellos bajaron y no había nada. Entonces, o sea, eso me hizo recordar que tal vez uno como que, sí, sin querer, algunas personas de pronto somos más perceptivas y pues podemos percibir eso. Eso era en realidad lo que me pasó. Con lo que le pasó Lucía, y bien lo decía usted al principio, que quería participar más temprano porque ya le da miedito. ¿Por qué, Lucía, si le sucedió eso y dice que de pronto este tipo de programas o el estar oyendo estas historias o todo puede atraer a estos seres, por qué lo está haciendo hoy después de lo que vivió? ¿No le da Ah, no, miedo porque yo, invocar de nuevo ese espíritu que esta mañana usted sintió al lado suyo? no, pues la verdad, yo lo hice porque pues quería comentarle, pues digamos que me pareció muy apropiado comentar eso en el programa, porque pues tiene que ver con ustedes. Entonces yo dije, no, pues yo ahorita por lo menos me pongo a ver algunos videos de humor o algo así y ya, porque eso también yo veo que es la energía que uno le ponga a las cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Señorita Lorena Echeverry, buenas noches, bienvenida. ¿Qué le sucedió a usted en el tema paranormal? Muy buenas noches, Daniel. Pues tengo 3 historias, si se puede. Desde que sean Bueno, cortas y si son muy largas, una. Adelante. ahí la tratamos de resumir. Bueno, la primera es que cuando yo tenía 12 años, mi mamá pues se volvió cristiana, pero mi mamá era de esas cristianas, llamémoslo así, fanática, ¿no? Al extremo. Pero ella, no sé si será por herencia, porque a mí me pasa también lo mismo, pues tenemos la habilidad como de sentir entidades, de ver cosas. Y con mi mamá era algo muy especial porque ya había manifestaciones donde veíamos caer hasta escarcha, semillas de mostaza, bueno, por ese estilo. Resulta que una vez estábamos en una vigilia de jóvenes y estaban los muchachos allá orando
y de un momento hubo una manifestación demoníaca, ¿ya? Empezó una muchacha a revolcarse pues en el piso, echaba hasta humo por la boca. Me acuerdo yo pues, como te digo, tenía 12 años en ese tiempo. Y empezó a hacer cadena como de demonios. O sea, las personas que se metían como a sujetar a la muchacha, empezaban a manifestársele estos espíritus a todos ellos al punto que se empezaban a dar golpes en la cabeza, a pegarse contra las paredes. No sé ahorita pensando en lo que tú decías, porque a veces le metes como mucha lógica a la cosa, no sé si de pronto habrán tomado algo que los habrá puesto, digamos, en ese estado. Pero el cuento es que cuando mi mamá llegó allá, porque ella la llamaron para ir a orar, en ese momento toda la, digamos, la posesión demoníaca y lo que hubo paró. Y pues lastimosamente hubieron bastantes lesionados esa noche de esa posesión demoníaca. Esa es, digamos, como la primera. La segunda, aquí en mi casa hay un desencarnado que lo vemos constantemente. ¿A qué se refiere con un desencarnado? Hay un espíritu de una persona que fue, no sé, puede haber sido dueño de esta casa hace muchísimos años y habita la parte de atrás de la casa. Constantemente lo sentimos acá, de que se sienta en la cama, que tocan los pies. Mi hija lo ve. De hecho, ella en una oportunidad la ayudó con una entidad que ella vio también aquí en la casa y él hizo presencia y como que espantó lo que ella vio. Siempre vemos un bulto blanco que se pasea, más que todo es hacia la parte de atrás de la casa. Ahora yo le hago una pregunta a Lorena. ¿Por qué quedarse uno viviendo en una casa con un espíritu y más cuando su niña también lo ve y todo eso? ¿No les da miedo? Otra persona diría, eso es malo, eso es negativo, y más si la chiquitina está viendo esto. ¿Por qué quedarse ahí? Pues porque primero la casa es propia, ¿no? O sea, era la casa de mis papás. Y pues no hay, digamos, oportunidad de que yo me pueda mover a otra parte. Y segundo, porque, por así decirlo, la entidad no pasa hacia la parte de adelante. O sea, ella habita es la parte de atrás de la casa y nosotros esa parte no la ocupamos. O sea, es como si fuera el inquilino y nosotros le diéramos el espacio de la parte de atrás y nosotros estuviéramos acá adelante. Uy, no, pero qué miedo. Lo cuenta tan tranquila. No, eso es allá en el cuarto del fondo, allá vi el fantasma, eso no pasa para este lado. ¿Qué tal uno diciendo, no, el fantasma está en el primer piso de la casa, ese no sube? Muy valiente, Lorena, de verdad. Y más con una chiquitina, ¿no? No, ella ve muchas cosas y de hecho nosotros tenemos pues las protecciones y todo eso, sino que uno se acostumbra. O sea, ya es costumbre porque yo tengo 38 años y yo llevo 38 años viendo entidades, escuchando cosas. Entonces uno ya eso se vuelve como el pan nuestro de cada día. Y la tercera, una vez vi una hada. Un hada. Nada. Un elemental. ¿Cómo son las hadas? ¿Cómo nos las muestran? Así como Campanita, la de Disney, más o menos, o algo así.
A mí se me presentó, haz de cuenta, como campanita. No sé si fue porque la relacionaban o se manifestó de esa manera, pero ella venía acompañando una expareja que yo tenía. Y pues yo no le creía, yo lo retaba así como tú dices que quieres que veces el diablo se te manifieste. Sí. Y un día estaba yo dormida y abrí los ojos y estaba encima de mí mirándome y se desapareció. Y casualmente, fíjate que es algo bien raro, yo soy rescatista, ¿no? Y afuera de la casa hay un árbol y a mi casa llegan animales que se han perdido o que de pronto los han botado y llegan a tocar literalmente a mi casa, entran y saben dónde está el agua de mis gatos. Y se quedan aquí hasta que vuelven los dueños y aparecen. Todo esto que usted me está contando entonces sucede en esa misma casa. Correcto. Yo le hago una pregunta. Usted ahorita nos decía, cuando estaba hablando del desencarnado que está en la casa, usted decía que en su casa les tocan los pies y pasan una cantidad de cosas. Pero me decía que el espíritu, suponiendo que es ese espíritu está por atrás y no pasa hacia este lado de la casa. Entonces, los que les tocan los pies y hacen estas cosas, ¿quiénes son? Mírate que no sé si de pronto sea mi mamá. Mi mamá falleció ya hace que como unos 15 años y mi papá falleció hace más o menos unos 8 años. De hecho, cuando mi papá murió, que yo traje las cenizas acá a la casa, hasta la puerta me tocó y me tocó lo que decía ahorita la persona, decirle, vaya para donde Dios lo haya mandado aquí, no venga a molestar. Entonces yo no sé si de pronto sea mi mamá cuidándome, porque de hecho la persona que yo te digo del hada, él sí tenía la facultad, digamos, como de verlos literalmente. Y él me decía que la presencia de mi mamá estaba aquí en la casa cuidándome. De hecho, la otra vez que yo también te conté la historia cuando yo estaba en coma, yo a mi mamá sí la vi estando en coma, que yo te comenté. Entonces no sé si sea mi mamá también la que esté acá, porque a mí me acarician, como te digo, a mí me acarician la cabeza, me soban muchas veces los pies, a veces siento que se me sientan en la cama, a veces siento como si el gato brincara encima de la cama y cuando volteo yo a mirar el gato no está por ninguna parte. Pero no es más probable que sea el ser que ustedes ya tienen constancia que habita en esa parte del fondo de la casa, ese espíritu, y que pase al otro lado de la casa a atormentarlos. Pues mira que aquí vinieron 3 personas totalmente diferentes que no se conocían, ¿no? Que pues también tienen sus facultades mágicas y todo esto. Y precisamente me decían eso, que siempre que venían, veían la presencia era allá y que no podía salir, que ella está atada es a ese espacio. Claro, en la parte de atrás. eso se lo dicen 3, digámosle, brujos invitados, pero usted que es la que vive en la casa, si a mí un brujo, un ejemplo, me dice, mire Dani, no, en su apartamento sí hay un fantasma, pero ese está en el cuarto del fondo y ese no sale de allá, pero yo estoy en mi cuarto y siento algo en mi cama, siento que me tocan los pies, pues digo, es el fantasma que está al fondo. Lo que pasa es que cuando vinieron los espiritistas lo vieron allá, pero si me empiezan a asustar al otro lado de la casa, pues tiene más sentido decir que es ese fantasma a pensar uno que es un ser querido, porque ya digamos usted y los espiritistas tienen prueba de ese ser que está ahí. ¿Por qué no pensar que ese ser pasa al otro lado
para hacer lo que hace, tocarle los pies, consentirle la cabeza, sentarse en su cama. ¿Por qué no pensar que es ese espíritu? O sea, ¿qué garantía tiene uno de decir, diferente que usted lo viera todo el día y dijera, ah, mire, se asoma, no, hasta ahí llega, no pasa de acá, pero puede que se hace ser el que esté pasando, ¿no? Pues la verdad no sé, de hecho, pero creo que mi mamá estaba viva en ese tiempo, ahorita que me dices todo eso, porque, o sea, siempre hemos vivido en la misma casa. Una vez tuve una situación de eso, de parálisis del sueño, pero donde hubo acto, pues, acto. Estoy hablando con todos los juguetes. O sea, se refiere a temas sexuales. ¿Correcto? Ok, y su mamá estaba viva. Pero mi mamá estaba viva en ese tiempo. De hecho, mi mamá Por eso, tenía una costumbre ¿qué tal que se hace ser que está en esa casa? Bueno, pues no sé, la verdad, ¿y ahí qué hacemos? La verdad, yo sí he pensado mucho eso, de que uno podría, digamos, ayudar a trascender lo que sea que haya allí, pero detalles que cuando uno no conoce mucho el tema, muchas veces es mejor como dejar las cosas quietas porque pues la verdad yo no siento miedo. Dicen que cuando las cosas son malas uno siente miedo, ¿no? Pero a mí no me da miedo. Yo no duermo y yo estoy toda la noche volteando por toda la casa y para mí es normal. Estamos al aire esta noche. Voy a ir aquí a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere compartir? ¿Cómo está? Mucho gusto, Javier. Bienvenido, Javier, muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pasó a usted? Pues voy a compartir mi historia. Desde hace muchos años, yo tengo como una entidad que me persigue para todo lado, ¿sí? Y Sí. pues digamos que lo que hace es no, normalmente, digamos, una o dos veces a la semana, el fantasma lo golpea a uno mucho. O sea, el espíritu me golpea mucho, o si yo estoy con una pareja también la golpea a ella. Digamos que tenemos episodios donde daña las cosas de la casa, o digamos yo a veces estoy escuchando música de la paga, y eso ya lleva muchos años, o sea, ya, Pero a ver si digamos, entendí, o sea, 1 o 2 veces a la semana, ese espíritu que lo sigue, ¿le pega? sí, cuando estoy ya acostado, ¿Y cómo le pega? ¿Qué siente usted? digamos que él entra, es un hombre, y él entra y empieza a hablar, pero pues yo no le entiendo lo que habla. De hecho, nosotros hemos intentado entablar conversaciones, pero no lo entiendo. O sea, él me habla, no sé, en otro idioma, como no podría explicarle, como algo así. ¿Pero usted lo ve como una persona real o lo ve, o cómo lo ve usted? ¿Cómo es ese espíritu? No, eso llega y eso es oscuro, o sea, es negro. Sí, se le ve solo la silueta. La cara a veces se le ve, pero cuando yo intento mirar la cara fijamente, él no muestra muchos rostros. O sea, usted ve más bien como un bulto con esa silueta de persona y se le acerca, Exacto. trata de hablarle, no entiende. No, y él me habla, y solamente dice mi nombre, pero no dice nada más. Normalmente a veces me ahorca, o sea, han pasado cosas que son muy complicadas y digamos que hemos tratado de buscar que la iglesia, que esto, pero pues digamos yo entro a una iglesia y me desespera, o sea, y me desespera, y cuando entramos
cuando llegamos a la casa, digamos, yo he colocado velas, las apaga o hace que la vela se encienda. Pero venga, con los golpes con los golpes que le mete el fantasma, ¿usted amanece con esas marcas al otro día? A veces sí, o a veces me despierto muy cansado, o sea, demasiado cansado. O sea, me despierto sin energía. El fantasma, así como puede pegar, entonces me imagino que manipula objetos y puede mover cosas y tirar cosas. Sí, claro, digamos, por ejemplo, a veces yo percibo mucho la energía de él y no es solamente en la casa, porque yo me he cambiado de casa constantemente y el ritmo está llega a todos lados. Entonces, digamos, por ejemplo, en la casa, cuando yo empiezo a sentir la presencia, digamos, él corre mucho, él empieza a correr de un lado para otro, entonces los pasos, entonces empiezo yo de pronto a gritarle, y por qué no se va, entonces a veces, digamos, ha lanzado, la vez pasada lanzó el equipo como 4 metros, los parlantes del equipo. ¿Usted habita con más personas? Solamente con una que es mi pareja, pero pues a ella también le ha pasado, digamos, hace como unos 5 días, hace como unos 15 días más o menos, él nos ahorcó a los dos al tiempo. O sea, su pareja también lo ha visto y su pareja también ha visto los objetos salir volando, así como usted, el equipo de sonido 4 metros y todo eso. Sí, claro, y normalmente nosotros cambiamos mucho las cosas de la casa y cambiamos la cama, porque, digamos, cuando yo cambio la cama, me deja de asustar más o menos unos días, un mes, y después vuelve. ¿Y desde hace cuánto es que le pasa eso? Porque ya me dijo que por todas las, así es usted se trastea y todo el fantasma iba detrás. ¿Y hace cuánto hace cuánto? Como desde los 12, yo dormía en una cama con mi abuela, en el mismo cuarto, camarote. Sí. Y él entraba y mi abuela también lo veía. Mi abuela a veces, pues, era una señora ya y ella era, pues, paralítica. Mi abuela no se podía mover y mi abuela le empezaba a gritar como cosas, como haz de retro, Satanás y todo eso. Oiga. Pero pues el man llegaba a buscarme directamente a mí. ¿Y se le pasa por la cabeza quién puede ser este ser? ¿Alguien que falleció? ¿Usted lo ve como un demonio? No, o sea, sinceramente no, y la verdad pues me tiene, o sea, llegan momentos donde ya me tiene cansado porque, digamos, pues esas entidades donde, digamos, él hace sentir su presencia, o sea, digamos, yo he ido a la iglesia, digamos, me han bendecido escapularios. Normalmente los escapularios, él me los parte, siempre me parte la cabeza del Cristo. ¿Usted ha logrado, no para subirlo a redes sociales, sino para usted o de pronto para mostrarle al padre o a los que les brindan la ayuda, usted ha grabado esto? Yo no he podido grabar porque me da miedo, digamos, porque he visto la agresividad de él. Una vez hablé con un parapsicólogo y el parapsicólogo me dijo, oiga, coja una sal marina y hágale una cruz. ¿Sí? Y entonces yo le hacía una cruz como para que no pasara de cierta parte de la casa. Y se hacía sentir afuera, se hacía sentir hasta que tumbaba o sea, deshacía el Cristo
con la sal marina lo deshacía y otra vez volvía a entrar. Pero venga, le hago una pregunta. ¿Miedo de que si ya el fantasma lo agrede, le tira objetos? O sea, uno diría, ¿qué más puede pasar? O sea, yo me pongo a pensar, es claro, usted busca la ayuda del padre, el parapsicólogo. No, y lo digo decir porque más de uno de pronto le va a decir, ¿qué hermano? Usted está teniendo algo mental o No, algo. no, no, Usted y decir, pues no, mire, esto, mire el pidoqueto, porque usted como dice que esto pasa una o dos veces a la semana, fuera que hubiera no, pasado una vez y uno dice, no estaba preparado y para grabarlo, esto, pero tan pues seguido. normalmente uno no lo va a hablar con todo el mundo porque pues eso es grave, digamos, en la casa de mi mamá. Yo cuando vivía con mi mamá nos asustaban a todos. Ya después de que yo me fui de la casa los dejaron de asustar porque pues él anda conmigo, o sea, él anda es la presencia de él, digamos, él a veces o es una mujer o es él, digamos, cuando es una mujer llega a manosearlo a uno. Y a veces se convierte en un niño y llega a jugar por todos lados, o sea, por todos lados, llega a correr y usted lo ve corriendo y a veces o sea, él normalmente lo paraliza mucho a uno y él se queda ahí una hora y media. Por eso, o sea, lo que usted cuenta, digamos, mucha gente puede estar diciendo esto es una película. Pero por eso le digo, si le pasa tan seguido, y como usted dice, esto no es de hablarlo con todo el mundo porque lo van a tildar de loco, pero usted tener las pruebas por si hasta el día de mañana de pronto usted le dice, mire, ¿a dónde un psicólogo? Usted dice, ¿qué psicólogo? Mire los videos, mire, esto pasa en mi casa y pasa todas las semanas. Mire ahí el fantasma que a una hora al lado mío, mire cómo todo el equipo 4 metros, mire cómo me ahorca, mire, ahí se ve. Es a lo que me refiero, porque usted dice, me da miedo el fantasma. ¿Qué más miedo si ya lo está atacando y le está botando un equipo y los está manoseando, le está haciendo de todo? Digo, tener esa prueba para buscar todavía más ayuda y que las Digamos personas que no le cierren las puertas y lo tilden de loco. A eso voy yo. digamos que yo no hablo de eso normalmente porque pues yo lo guardo mucho, pero pues no sé qué hacer porque pues al final Por les eso, cuento las veces que yo buscaba ayuda y digamos personas ya el tema espiritual o el tema ya paranormal me han dicho sí, o sea, usted tiene algo, pero cuando yo busco esa ayuda, digamos, una vez fue a la iglesia y yo igual pues creo mucho en Dios. Entonces se intensificó totalmente esa vaina y o sea, lo descompone a uno mucho, digamos, en su día a día porque como lo coge a uno en la madrugada y cuando lo coge a uno le roba totalmente la energía. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. perfecto, adelante. Bueno, en mi historia, pues yo tengo 41 años, pues historias son varias, pero una de las que más me marcó fue en el centro de Bogotá, en la 22 con Caracas, lo que es el centro, existió durante muchos años el Gran París, un edificio que era una whiskería, un negocio de mujeres, por decirlo así, era un edificio de 5 pisos, que según lo que se averiguó, es el general Rojas Pinilla se lo regaló pues a la actual dueña, la dueña de ese edificio. Resulta que un amigo mío adquirió ese negocio. Una vez fui a verlo.
Era un edificio de 5 pisos muy viejo, muy antiguo, le estoy hablando hace unos 10 años y cuando ese negocio ya llevaba unos 50 años de existir. Ok. Era el primer piso, pues las escaleras, el segundo piso, el salón, pues el salón sí se notaba un salón, un piso demasiado antiguo. Tenía una reja para subir al tercer piso, que era el acceso a las habitaciones. En el tercer piso había un hall, sí, había unas partes que no tenían vidrios y las habitaciones. Pues bueno, ese día yo estuve ahí, se notaba, sí, o se sentía una energía muy pesada, muy maluca en ese negocio. De por sí la vibra desde que usted cruzaba la puerta era pues muy fuerte. Bueno, en ires y venires, subí pues como yo soy acá de la ciudad de Ibagué, del Tolima, pues yo estaba ya visitando, pues en medio de una habitación, estaba con mi esposa, cuando en ese momento pues yo ya dormido, se me paró una sombra negra al lado. Esa persona empezó a hablarme, me hablaba de esa sombra, por decirlo así, es una sombra, no puedo decir que era persona, era una sombra negra. Y me decía, ¿usted sí sabe lo que pasó acá? Pues yo hablaba con esa persona en la mente, pero yo era consciente que yo estaba como, como haciendo así dormido, como tratando de llamar la atención de mi esposa para que me ayudara, porque yo no sé, o sea, en sí esa sombra negra que quería. Me decía, ¿usted sabe qué pasó acá? Yo le decía, no. Y me decía, pues baje. Y yo le decía, no, yo no puedo bajar porque está con candado y si bajo usted me coge. En la reja no me deja pasar. Me dijo, no, pues baje por la ventana baja más rápido. Y le dije, no, porque si bajo por la ventana me mato. Me decía, pero entonces no quiere bajar por la escalera, baje por la ventana. Le dije, no, porque me mato. Me dijo, le voy a mostrar qué pasó acá. Me paró en la puerta de una habitación, Daniel, y vi una pelada, una sardina mona muy hermosa, y estaba con un tipo y ha cogido el tipo la tapa del inodoro y esta chica le ha dado con esa tapa del tanque del inodoro, pero le daba con un odio, la golpeaba con un odio, con una ira, y yo ahí parado yo le decía, pero ¿por qué tanto odio, tanta ira? O sea, pero le pegaba. Cuando ahí para un momento a otro esa persona que hizo, ¡fum!, salió corriendo, o sea, como que me pasó, yo estaba parado en la puerta de la habitación, me pasó, salió ese fui, yo decía, oiga, pero cójanlo, pero obviamente, pues era lo que él me estaba mostrando. Después me dijo, ahora le voy a mostrar qué más pasó acá. De un momento a otro me paró afuera del negocio, afuera en toda la esquina de la entrada del negocio. Me dijo, ahora mire lo que le va a pasar a ese muchacho. Y había un muchacho ahí parado cuando llegaron dos tipos en una moto. Y el chico, pues, o sea, ahí falleció. O sea, le pegaron unos tiros, ahí murió. Y yo le decía, pero usted, ¿por qué me muestra eso? Me dijo, eso no es nada para todo lo que ha pasado en este negocio durante tanto tiempo. Yo le decía, pero ¿por qué la gente con tanto odio? Y me decía, el odio de las personas no es nada para todo lo que puede pasar. Entonces, eso era la historia, lo que yo le quería contar. Pues han sido muchas, porque yo siempre desde pequeño fui un hombre de Dios, pero por ciertos motivos y causas pues me alejé mucho de la iglesia, de la parte católica. Pues creo que hay un Dios, primero Dios, segundo Dios,
pero como decía mi abuela, de que las hay y las otras entidades sí las hay. Alex, bienvenido señor, ya puede encender su micrófono, buenas noches y cuéntenos su historia para hoy. Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, bienvenido, ¿cuál es su historia? Mira, Dani, lo que pasa es que yo toda la vida pues he sido muy amante de ese tema paranormal, inclusive te he escuchado desde que soy niño, muchos años. Bueno, el caso es que esta noche vengo a contarte dos historias, pues resumidas pues ya por el tiempo que queda. Adelante. La primera es que yo trabajé mucho tiempo pues en un hospital aquí, yo vivo en la ciudad de Medellín, trabajé en el municipio de Envigado, en la clínica del Manuel Uribe, como vigilante. Resulta que esta clínica tiene dos sedes. Yo trabajé en la sede Santa Gertrudis, que se llama en ese entonces, en el 2021. Estábamos con el tema de la pandemia y ya estábamos con el tema de las vacunas, ¿cierto? Del COVID. Resulta que en esos tiempos una de tantas enfermeras pues que tiene el hospital, esta enfermera se enfermó, pues le dio un tumor, la operaron, terminó en UCI y lamentablemente falleció. Yo la logré pues conocer en persona. Resulta que un día cualquiera así en un turno, eran las 5 de la tarde, llega la señora de Fichas Barrios y me dice que había fallecido esta enfermera. Bueno, la enfermera trabajó incluso ahí, porque esa parte donde estaba la parte de vacunación, eso llegó a ser ahí también urgencias y ahí falleció demasiada gente, claro está. Resulta que cuando ella me contó eso, yo hice lo que muchas veces usted hace allá en el programa, que es retar a la persona a ver si se manifiesta de alguna manera. Y eso fue lo que yo hice. Cuando a eso a las 5:30 aproximadamente estaba yo haciendo cierre de unas puertas, ya se había ido pues como todo el personal administrativo como tal y enfermeras y todo. Mientras yo hacía ese cierre de puerta, a mano izquierda en el pasillo, resulta que se enciende un bombillo. No me explicaba pues qué era y ya no había nadie pues por ahí. Yo me quedé mirando a ver si era que había alguien por ahí que me estaba haciendo pues la maldad. Y no, nunca salió nadie. De un momento a otro, este bombillo se apagó otra vez y nada, no apareció nadie. Bueno, esa es la primera que quería contarte. Y la segunda es algo que me está pasando pues actualmente pues aquí en la casa. Y que nos está pasando a todos porque aquí en la familia ya varios han sentido lo mismo. Resulta que hay como una entidad que se reporta como golpeando objetos. Ya ha golpeado la nevera, pues como golpeando con el dedo. Ha golpeado el closet de mi pieza. Esa entidad se la pasa más o menos entre mi pieza, mi cuarto y la cocina de la casa. Ya inclusive ha tirado chanclas. En la pieza mía al lado hay una habitación pequeña, pues donde se guardan chécheres. Esa habitación tiene un bombillo que es automático, con sensor. Sí. Han habido noches donde yo escuchando el programa, de la nada este bombillo se enciende, como si hubiera alguien dentro de la habitación. Y yo erico si de pronto es el perro que está por ahí caminando o algo y no. Todo silencioso, todos durmiendo y el bombillo se prende de la nada. Ya sentí varias veces, como te dije, golpes en el closet, unas veces como si fuera con el dedo, otras veces como si abrieran la puerta y la cerraran duro. Inclusive anoche, después del programa, siendo las 12:19, Sí. sentí yo un golpe duro, pero ya ves como si fuera un puño, se sintió más fuerte el golpe. Oiga, Alex, ¿y ahí qué han pensado en hacer? O sea, yo me puedo pensar en las familias, como usted cuenta, que empiezan a vivir ese tipo de actividad paranormal, entonces que golpean aquí, mueven aquí, pasan esto.
¿Qué han hablado como familia? O sea, ¿qué habla uno en esos casos? Venga, trasteémonos, arrendemos, vendamos, eh, oremos. ¿Qué han hablado como equipo? Porque se convierten como un equipo, ¿no? A ver qué hacemos, qué está pasando, qué han hablado. No, pues en realidad, pues prácticamente te puedo decir lo mismo que te dijo ahorita otra oyente, que la casa es propia. En realidad mi abuela nunca piensa pues cómo salir de ella, y como aquí son muy acreedores pues de eso, de ese decir que dicen que hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos. Incluso ya mi mamá ya lo ha sentido, mi primo ha sentido los mismos ruidos. Yo muchas veces bajo a la cocina, estoy preparándome algo de comer y esto no, prácticamente no tiene hora, es que no hay hora para que esto asuste, inclusive asustado en el día. Estoy yo preparando algo y veo uno como una silueta pasar. Oiga, Alex, En dos ocasiones ya. y no le da miedo, o sea, yo me puedo pensar, a mí es que no me den miedo los fantasmas, lo que pasa es que no me ha pasado, pero yo me pongo a pensar, uno en su casa, que yo esté haciendo algo y, no sé, ahorita más tarde que pongo a jugar videojuegos en la madrugada y me boten algún ejemplo. Miércoles, yo creo que me asusto y llega el punto en que digo, me voy de aquí o porque de verdad, por más de, o sea, yo digo, ¿cómo llega uno a acostumbrarse? Porque usted dice, no, ya empieza uno como a acostumbrarse, pero yo me pongo a pensar quién, y ahí se me vería el miedo, porque yo digo, si yo estoy en mi habitación viendo una película ahorita más tarde, y no sé, me tumban un cuadro, listo, podría decir, bueno, se cayó el cuadro solito, listo, me paro, lo pongo ya. Si al otro día, ¡pum! No más un golpe en la puerta. Creo que quedo donde el vigilante me boto por la terraza. Es que no más eso, es que yo me pongo a pensar, imagínense, Alex lo cuenta tan fresco, pero yo creería que yo, aquí quien me ve manejando el tema paranormal, yo haría algo inmediatamente. O sea, o duermo en un hotel, o me voy, o ahí sí irán tripas, empezó a creer y llevó el padre, no sé. Pero a mí sí me daría miedito, o sea, ya como acostumbrarse uno, ¿qué tal uno viendo una película y que la puerta de la habitación y uno, es el fantasmita, está abriendo la puerta? Yo no creería que yo aguantara. O que me boten el vaso de la gaseosa, o me peguen un palmadón. Usted lo cuenta muy tranquilo, Alex, y por eso le pregunto tanto, porque yo creo que yo no aguantaría y me iría. Y usted dice casa propia y la abuela. Yo, así voy a fuera mi abuela y veo con mi abuela, o arriendo una habitación, o no sé, le pido asilo a un amigo, alguna vaina, pues yo creo que yo no aguantaría, Alex. No sé cómo hace usted y su familia, la verdad. Pues, a ver, de cierto modo, si uno, pues, digámoslo así, que uno se acostumbra, pero inclusive en el momento, pues, que uno siente esos ruidos o que uno ve, logra ver como reflejos, eh, uno sí siente miedo, obviamente. En el momento uno siente nervios y todo, pero ya después eso se pasa. Obviamente ya es algo que se vuelve como cotidiano, pues acá siempre sentir cosas o ver pasar sombras, No, cualquier cosa así. no, Incluso Alex. se sienten pasos. No, usted las tiene bien puestas, mijo. La verdad, yo me puedo pensar, si a mí me pasara eso, yo no podría. O sea, porque además no sabría a qué me estoy enfrentando, ¿no? Es que ese es el miedo a lo paranormal. Como dicen los militares, ahí los entiendo. El militar dice, hermano, tripas, cuando usted se enfrenta a una balacera, sabe a qué se está enfrentando y sabe a qué someterse. Pero que a mí me tiren un vaso en la casa, escuché pasos, la puerta me la empujen, o sea, uno dice, ¿qué es? ¿A qué me estoy enfrentando? Y ese es el miedo. Porque si a uno se le mete un man encapuchado en la casa, ya uno dice, me estoy enfrentando a un ladrón. Ya, me van a atracar o me va a matar o lo mato yo a él. Una de las tres. Pero cuando uno le empieza a pasar lo que a usted le está pasando, Alex, uno dice, ¿qué carajos es eso, no?
¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de nosotros? Y ese es el miedo, el no saber a qué se está enfrentando uno. Es como me pasa a mí con los bichos. De pronto un veterinario o la gente experta o alguien de la ciencia o de no sé qué, o los dirán, ahí ese man le tiene miedo a ese bichito y eso no hace nada. O el campesino dirá, y eso no hace nada, pero porque conocen a qué se están enfrentando. Yo no tengo ni idea si una hormiga me puede matar. Si una veo una araña y yo, por más chiquita que sea, digo, eso me puede matar. Y me da miedo y me da pánico. Pero porque no conozco. Alguien dice, Dani, mire, se la puede poner en la manito, consiéntala. La tarántula no hace nada, téngale más miedo a las chiquiticas. Pero como desconozco, me da pánico. Y salgo corriendo de la casa si una araña. Y lo mismo con el fantasma. Si me llegara a pasar, creo que salgo corriendo. Porque no sé a qué, si me estoy enfrentando a qué, no tengo ni idea. Pero muy valiente, Alex, usted y su familia. ¿Y qué piensan hacer? O sea, seguir ahí, oración, esperar a que eso se vaya por sí solo, ¿o cuál es la conclusión de esto? No, pues como te decía ahorita, Dani, no, en realidad pues no sé, sí se toca pues el tema, pero simplemente pues como para contar las experiencias vividas, que yo sentí lo mismo, cualquier cosa así, pero no se ha hablado pues algo así pues como de hacer algo, a ver qué pasa, quién puede ser, porque en realidad pues han habido muchos familiares y personas cercanas pues que han llegado a venir a esta casa y no sé si puede ser alguna de esas personas o qué, porque la primera vez que yo vi la silueta, vi como si fuera una mujer. Pensé que incluso era mi mamá que había pasado la cocina. Y la segunda vez sí lo vi como si fuera un hombre. Pero entonces en realidad no sé si es una sola persona o es que hay varias entidades acá. Pues, Alex, muchas gracias por su historia y un abrazo a todos los que viven en casas embrujadas y todo. He ido a muchas casas que me dicen, y obviamente no va a transmitir porque es gente que no quiere, pero a veces hasta amigos míos me dicen, Dani, venga para mi casa que aquí pasan y no pasan cosas. Y se ríen porque me dicen, oiga, y cuando usted viene no pasa nada. Y yo les digo, pero no entiendo el por qué, ¿no? Y hace poco me pasó en una casa en Villa de Leyva. Voy mucho a Villa de Leyva, ya tengo mi bar de duendes. Y alguien, una casa muy antigua, ¿no? De estas me decía, Dani, aquí se oye en conectado y pasé un fin de semana ahí. Pero pues dormí tranquilo y no pasó absolutamente nada. ¿Será que los fantasmas deciden a quién asustar? ¿Será que sienten a alguien que llega a la casa? Pero yo no tengo ningún don ni nada, o sea, fuera que yo llegara con 20 camándulas rezando, dirán, no, es que se quedó a dormir un padre, entonces los fantasmas no asustan, pero todo lo contrario. Pero bueno, nadie sabe el por qué no pasan las cosas o nadie tampoco sabe por qué pasan, ¿no?